encendido también la cámara, tenía encendida. Thank you. Va a pegar todo el mundo ahí, ya. Lugar de acampada, hemos encontrado aquí una especie de fortaleza hecha de barro. Pues vamos a dormir aquí, a ver si no viene nadie, porque aquí aparece gente debajo de las piedras. Estamos a 2000 metros, hace frío y creo que va a ser una noche fresquita, así que vamos a ver cómo lo montamos para no pasar mucho frío. Y menos mal que la vi, porque vamos, ha sido nuestra salvación, porque está súper complicado. Y acampar en campo abierto es demasiado llamativo. Habéis visto cómo ha sido un restaurante, ¿no? Y esto que estaban los talibanes. Pues imaginad acampar en mitad del campo sin nada que nos tape. Una locura. Así que nada, el todo lo sacaremos, lo pondremos por encima de la tienda, porque estamos a más de 2000 metros y hará un frío que pega. Ya hace frío. Sobre todo el problema es que si viene alguien y se entera que estamos aquí, viene todo el pueblo. Y ese es el problema. Y ya se acabó la noche de tranquilidad y de paz. Bueno, muchachos, pues estamos acampados aquí en medio de la nada. Hay pueblecitos pequeños, pero vamos, que son todos de barro. Sí, y como habéis visto, pues esto sería un mercado antiguo o algo también de barro. Y nos hemos metido aquí porque el problema es que si entramos en un sitio y nos ve alguien entrar, empieza a venir gente y ya viene todo el pueblo y los del pueblo de al lado y es imposible ni dormir ni estar tranquilos. Bueno, hay un camino aquí al lado de tierra que va a un pueblecito allá a lo lejos, porque hay 4 casas de barro y a veces cuando pasa algún coche o alguna moto. Bueno, pues el día ha sido heavy y intenso, como todos los días aquí en Afganistán. Pues esto locura. Es una locura. Hemos parado a comer, habéis visto la que se ha liado, el talibán con el palo, echando a la gente a palos, que nos fuéramos ya, iros de aquí, porque había tanta gente que la carretera estaba cortada de la gente que había, los coches no podían pasar y nosotros estamos dentro del bar a tope de gente, pero es que en las motos habían 300 personas, pero es que nadie tocaba nada, menos mal. Y al final, pues bueno, hemos mal comido y nos hemos ido... comido una sopa súper rara que habéis visto, sí. Yo no sé. Y unas patatas fritas, refritas en una salsa, no sé, pero bueno. Una salsa, un aceite de estos que sale... Horrible, horrible. Lo más fuerte ha sido cuando nos hemos saltado el control de los talibanes. Era el 5.º control que pasábamos en 100 y pico kilómetros, el 5.º o el 6.º. Que nos habían parado, porque había más, pero algunos no nos han parado. Es que claro, lo vimos, estaban los dos sentaditos, tranquilitos, claro, miramos el de la derecha, que es el que estaba a nuestro lado, y no dice nada. Entonces, pues bueno, ya está, pasamos. Oigo, Fernando iba adelante ya. Yo lo escuché también, pero no hice caso. Más adelante, y yo digo, bueno, paso, porque normalmente muchas veces muchos controles que hemos pasado en otros países ya, pues bueno, haces como que no los ves. Bueno, y aquí también. Y ya está, y aquí también. Y yo pienso, pues que la cosa había quedado ahí. Pasó una moto por la izquierda, follado. Yo iba detrás de Fernanda y empieza así, que paremos. Y yo digo, Fernanda, para, los talibanes. Y la hemos parado y el tío viene con una mala hostia que no veas, ¿sabes? Y yo sonrío, le doy la mano y ya el tío le cambia un poco la cara. Realmente todo lo que hablamos no entienden absolutamente nada, no hablan inglés, no hablan nada más que pastún, pero es lo que tú transmites tranquilidad, transmites una sonrisa y ellos entonces se relajan y ya les cambia la cara, ¿no? Es el truco. Bueno, nos han pedido papeles, hasta haciendo varias llamadas y de hecho que le acompañáramos al control, que diéramos la vuelta. Me ha cogido mi pasaporte y nos hemos ido, porque a Fernanda siempre la tiene ahí como marginada, no le hace ni caso. Hemos dado la vuelta y nos hemos ido al control. O sea, lo que habrá tenido que correr el tío, ¿sabes? Con la motillo esa. Iban 2 además. Y entonces pues hemos llegado allí y ahí había un montón de gente, de talibanes. No sé si habéis visto, hemos grabado, se ha cortado algo, dándole la mano a todos, empezado a hacer gracias con las fotos, haz foto, tal, y sí. Y uno que le diera mi WhatsApp, que se lo escriba en el brazo, y se lo he escrito ahí.
escribiéndole en el brazo ahí. Hemos estado como una hora o algo así, más o menos. Han hecho varias llamadas más y nos han pedido un papel que nos han dado en Kandahar, que lo ha hecho un jefe talibán. Han leído el papel, que pone que nos traten bien, que podemos hacer fotografías y tal. Claro, eso es en cada región que vamos. Y bueno, han hecho unas fotos, luego ha venido el jefe, luego ha venido el comandante. Bueno, las pintas que tiene, estos con un Kalashnikov, esto está un miedo, no lo podéis ni imaginar. Estos han matado gente, estos han pegado más tiros ya, tienen más guerras. Claro, pero igual que te sonríen, estos te cortan el cuello, o sea, con la misma no tienen, no sé, es una cosa muy rara de explicar. Pero son muy amables a veces, pero cuando se pone en plan salvaje, pues al final bien, nos han dado los papeles. Fernanda ha grabado un poco, ya no le dicen nada. Alguno ha ido a verla y otro ha dicho no, que es una mujer, y entonces se ha retirado. A mí me han preguntado qué era, mía 2 o 3 veces también, que se tenía solo una mujer, le he dicho que sí, que de momento pues aquí en España vamos de una en una. Y bueno, con señas y tal, pues la cosa ha ido bien. Y al final pues nos han dejado ir. ¿Y tú qué, cariño? Pues yo nada, como nunca pinto nada, pues nada, me callo y escucho y observo. La tienen marginadilla la pobre. Y la carretera, habéis visto, ¿no? La carretera, los puentes están derrumbados, vamos. Y hace frío, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tienes frío o qué? Yo preparación para lo que viene. Estamos a 2000 metros acampados y hace bastante frío. Mañana llegaremos a Kabul y bueno, será una aventura llegar a Kabul. La carretera cada vez está peor, está llena de agujeros. Hay unos carriles en el asfalto que se hunden de los camiones que tienen un palmo y se te mete la rueda ahí. Yo he estado a punto de dármela, Fernanda también ha estado ahí. Cuenta lo que te ha pasado. Lo habéis visto, ¿no? Bueno. A mí se me para el corazón, iba detrás, digo, ya está, revolcón, pero bien, lo ha librado bien. Pues nada, vamos a dormir y mañana será otro día. Os enseñamos mañana el campamento montado. Así que buenas noches y nos vemos mañana por la mañana. Bueno, fijaros cómo está de helado todo, las motos, mirad. Pusimos el toldo encima para que quitara la helada. Y bueno, vamos para Kabul, que nos quedan 200 y pico kilómetros aún, a ver si llegamos hoy. Bueno, la situación, estamos a 250 kilómetros de Kabul. Ayer tuvimos una movida grande, ya la habéis visto. Y bueno, hemos puesto a secar ahí el toldo, menos mal que lo pusimos, si no, porque ha helado esta noche, aunque de aquí donde no le pega el sol. Estábamos ahora a -2, esta noche habremos estado a -5, -6 seguro. Y bueno, ha hecho fresquete, pero lo hemos llevado más o menos bien. Gracias a que pusimos el toldo, porque esta tienda, por ejemplo, es muy de verano. Para verano formidable, para el invierno le falta. Entonces, bueno, pero con el toldo puesto arriba se ha comportado muy bien. Y bueno, mirad dónde estamos. ¿Ves? Allí al fondo se ve un pequeño poblado. Aquí todas las casas son así, de barro, ¿ves? Barro con piedras. Esto sería pues una plaza antes, un mercado. Ahí está Fernandita en el baño. Y bueno, pues ya veis. Afganistán está siendo duro, muy intenso, muy intenso. Cada día una aventura. Cogemos la carretera está destrozada, los puentes destrozados. Cada 6, 7, 8, a veces 15 kilómetros un checkpoint de los talibanes. Los talibanes vienen con mala cara, luego ya tienes que entrarles con la sonrisa, intentar que les cambie el aspecto porque no te entienden nada de lo que dices, que llevamos a las maletas, qué tal, yo me hago el loco, empiezo a sonreírles, darles la mano y es la única forma de que los vamos capeando. Es complicado, la verdad que es complicado, muy complicado avanzar. Ayer salimos por la mañana, tan solo hicimos 200 y pico kilómetros en todo el día, imaginaros. Se hace de noche sobre las 4:30, sobre las 5. Antes hay que estar ya con la tienda montándola. Y bueno, pues ya veis, Fernandita se encuentra mal, ¿verdad, cariño? ¿Qué te pasa? Le duele el estómago, está mareada. Estoy del culo. Creo que la sopa de ayer, que os dije que está muy rara, ha hecho sus efectos. Durante la noche estaba que no podía dormir, he tenido que salir fuera 2 veces a ver si se vomitaba. Luego creo que tuve fiebre durante la noche. Y ahora por la mañana pues estoy mareada, se ves tú, empiezo a caminar, se me oscurece la vista. Bueno, pero es una chica dura. Ay, sí, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué viaje de novios te estoy dando, cariño? Sí, una maravilla. Le dije que me llevaba de viaje de novios y ya llevamos 4 años dando vueltas. Sí, la verdad es que Fernanda está un poquito harta de aquí, quiere irse. Es muy intenso y eso, bueno, ya realmente tampoco la marean mucho, la tienen ahí siempre apartada. Cuando se dan cuenta que es mujer, otro día cuando el talibán le dio la mano, fue un puntazo y todos, no, que es una mujer. Hizo así el hombre y yo creo que se fue a rezar de cabeza, vamos. Claro, iba con el verdugo, lo que no podía pensar el hombre es que era una mujer, o sea, no le entra en la cabeza, en la moto. Entonces, claro. Y luego otro que se la fue a dar al rato, y otro le dijeron, no. Es increíble lo que tienen con las mujeres aquí, es una pasada. Es como, no sé, como un monumento, la tienen ahí, no la pueden ver, no la pueden tocar, no la pueden fotografiar, no le pueden hacer nada, ¿no? En casa cuando la sacan todas tapadas, hasta la garganta. En fin, una cultura de hace 500 años, pero es lo que hay. Si quieres venir aquí, tienes que adaptarte. Alguno, cuando ha visto a Fernanda con la valla, ¿no?, negra, le han dicho, ese es para la foto, tiene que ir así, digo, tiene que ir así. Y le dieron mascarillas para que se las pusiera para que no se le vea la cara. Pero bueno, no se las pone y de momento, como es turista, pues tampoco le han dicho nada. Sí que es verdad que cuando hemos estado con los talibanes, vestida con la valla y el velo se le ha caído un poquito para atrás, le han dicho, póntelo que se lo ponga bien. O sea, no pasan una, ¿eh? Ya se va secando un poquito. Estaba helado, estaba blanco el toldo. Lo hemos echado por encima de la tienda. Ahora se seca, recogemos y nos vamos, que nos queda mucho camino. Fernanda se encuentra fatal. No veremos, porque nos queda una tirada aún. Aquí llegamos al hotel, vamos a Kabul a un hotel y a ver si ahí se recupera un poquito. El estómago mal, no sé. Fue la sopa el otro día que era muy rara. Yo me la comí, pero ella creo que no me siento bien. ¿Qué tal, Cari? Dios. Vale, no lo fuerces, vamos a verlo. Dios, espérate. ¿El acelerador? No va el acelerador. ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? ¿Por qué está así? Está duro. Se ha podido congelar. Ay, Dios. Qué bien, ¿no? Joder. Cada día... Saca la moto más aquí al paso. No fuerces, hay que quitar eso primero. Pero vamos a ver una cosa primero. Viene aquí. Estoy quitando esto. Está congelado, tal vez esté. Perfectamente. Se ha congelado la grasa. Pues nos vamos de aquí. Ya está solucionado. El acelerador es el prisionero. Se ha destensado un cable, yo creo que con el frío de la noche se ha helado y entonces se ha quedado holgado el cable de vuelta del acelerador. Y eso ha hecho que el prisionero se salga un poco y se atasque. O sea, hay que tensarlo y engrasarlo. Pero lo vamos a hacer en Kabul. Vámonos porque Fernanda está con diarrea, mal, problema. ¡La pata! Dios, está... Al asfalto. Fijaros el asfalto, eso lo coges y claro, el problema es que vas por un carril buscándole no meterte ahí, te viene un camión de cara porque aquí adelantan de igual que tú vengas, te tienes que quitar y no puedes salir de ahí, la rueda te la escupe. Es un problema, hay que ir con muchísimo cuidado, por eso de noche aquí es súper peligroso. Aparte que con los talibanes mejor de día que de noche. Cuidado. Dios. Dios. Uy. ¿Cómo está todo esto, Dios? Está
toda la carretera igual, no va a dar un respiro. Mira los niños ahí, pobrecitos. Con el frío que hace, imagínate en las casas y el frío que tienen que tener. No hay electricidad, no hay nada. Esos postes no tienen cables, esos postes de electricidad que veis ahí. No tienen luz en ningún sitio. En las ciudades la cortan 3 o 4 días a la semana y luego solo 10 horas de luz. Parado, pasaporte. Que va a llamar por teléfono. Yes. Ahí está mi casco. Hello. Han visto que una tía ha dado media vuelta. Está de cada dos días, ¿no? Ya ves. Ok. Ahora voy a quitar para que haya más confianza. Ok. Mira, estoy mal, Unas caritas todos, de pocos amigos. Vámonos. Ok. ¿Conoces? Para hacer de farsi. Sí, igual. ¿Cómo se dice en pastú? Ni idea, ¿no? No, ahí había tomate, había fruta y verdura. Mira aquí. Aquí. Algo muy rápido. Uno abajo, ¿vale? A ver qué compró. Tomate, pepino, manzana que hay aquí a la derecha y banana. Empieza a salir la gente. A ver cómo está. Vamos. Vámonos, Tony. Ya. Arranca. Talibán, me cago en... ¿Ya? Ya está. Que le sigamos, ¿no? Claro. Dios. Toma por culo. Ya está. Con lo bien que íbamos. Joder. Claro, la gente se para alrededor. Se paran, pues ya está. Ahora, este también a pedirnos documentos. Ahora. Joder, mierda. De verdad, es el problema cada vez que paras. Hostia, cuartel, Dios. What? Ok. Rodeados de talibanes. Dios, Madre mía. estamos en el cuartel. Nos han metido en un cuartel aquí. Buah, vaya armas tienen. O sea, hacerme fotos mías sí que puede, ¿no? Y yo de las mujeres no puedo, ¿no? No, off. Ok, vámonos. Si está apagada, vámonos. Dicen si la cámara está apagada. Digo que sí, por supuesto. Llevan a otra parte del cuartel a hablar con los jefes. Este cuartel es bastante grande. Hay un montón de talibanes. Joder, Dios, aquí es una tras de otra, ¿eh? Sí. Madre mía. Han parado a comprar fruta y ya que se nos ha liado. Sí. ¿Ahora dónde Otro iremos? sitio, Dios mío. Otro sitio, sí. Creo que a ver al comandante. Hostia, qué tanque hay allí. Dios. Joder, La moto no pasa. no. No, mejor la dejamos fuera. Sí, la dejamos fuera. Y ya apaga la cámara ahora, ¿sabes? Sí. Bye. ¿Vamos?
pues esto es dentro de uno de los cuarteles grandes de los talibanes. Se han tenido ahí un buen rato, Que ya nos pare. dejan ir, que pare, para fotos seguro. Act? Okay. 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 Kabul. 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 Okay, bye bye. Bye bye. Vale, vámonos. Izquierda. Dios, izquierda, ya lo sé. Ya vienen coches. Dios, cada parada es una aventura, ¿eh? Pero es que cuando pillas la aventura bien, no pasa nada. Pero cuando la pillas Sí, uf, jodida, como estoy ahora, que me salen las tripas. ya, pobrecita. Y ahora Ahí. el talibán me ha dado un medicamento que seguro que era para envenenarme. Que va, esto seguro que lo toman porque y se lo curan todo. O una droga, cualquier cosa me va a colocar. Vete tú a saber. ¿Cómo se me ocurre tomar? Nada, es una medicina. De hecho, el del estómago me ha dicho esto para el estómago es bueno. Ya está. Bueno, muchachos, pues cuando te metes ahí, estaba el tío con el Kalashnikov, le digo, Kalashnikov apuntándome ahí todo el rato, ¿sabes? Y al final el otro le ha dicho, no, dale la vuelta al Kalashnikov. Y ya le ha dado la vuelta. Y a ver si se le va a disparar. Y no veas, la verdad es que te meten ahí y tienes que tener sangre fría, ¿sabes? Porque Joder. como no les entres por el ojo, igual ya no sales del cuartel ese. Sí. Dios, ese era grande, ¿eh? Más grande que hemos estado. No, y el que más talibán había. Sí, está hablando con el comandante ahí, me han cacheado para entrar, lógicamente todo, y se nos cachean para entrar, pero luego las maletas, la moto no las mira. Hombre, O sea, mejor. porque si voy a entrar yo solo, claro, pues se lleva una pistola, lleva un arma, llevaba un cinturón bomba, me ha tocado por la espalda, por todo, se llevaba algún explosivo. Bueno, ¿qué os vamos a contar? Esto es heavy, lo siguiente, vamos. Tenso. Claro, así nos cuesta llegar, pues imaginaros. Yo no sé por qué no llaman a los... O sea, un control, no hay un comandante en jefe que cuando nos ven le llamen 5 o 6 llamadas. Es que tiene un desorden y no se aclara entre ellos. Tienen un puto desorden. Pero, ¿Vamos vamos, para otra vez o qué? no creo que nos paren, no. Ya está. Y más, Dios. Este es el control que tienen, los saltaras, entonces llaman a estos de aquí. La verdad que viven en unas condiciones, los talibanes, Pues todo el mundo en general, ¿eh? en general, todo el mundo, sí, ellos también, no, ellos no están mejor. ¿Veis? El Sí. burka es corto por adelante. Me estaban haciendo fotos así Sí, como sin nada. te están haciendo Claro. fotos así disimuladamente, Sí, ¿sabes? sí, pero luego sí, nosotros no podemos hacer fotos aquí de las mujeres, ¿no? Claro, si te la quieren hacer que te lo pidan. Claro. En el cuartel nos tuvieron más de una hora. Más adelante os explico qué ocurrió. Ahora urge llegar pronto a un hotel. Fernandita se encuentra fatal, con diarrea, dolor muscular y de cabeza muy fuerte. Estamos buscando un lugar donde pueda ir al baño, descansar y comer algo. A ver si se le pasa. Rojo tiene que ser, que no pases, que haya minas. Bueno, nos hemos venido aquí, nos hemos escondido detrás de esta caseta para poder comer algo. ¿Ves? Esas banderas, ahí hay minas, toda esa zona. Hemos entrado aquí, joder, nos hemos encontrado esto. Así que por donde hemos entrado salimos. Ha sido heavy total. Fernanda está fatal con el estómago. Estábamos comprando la fruta, como habéis visto. Ha venido uno, que le sigamos, talibán. Bueno, empieza a venir mucha gente. Entonces, a ver qué pasa ahí. Y llega el talibán, nos ve, ale, para adentro. Nos ha metido en un pedazo cuartel que no veas. Me han cacheado, hemos ido a un sitio. Luego que coja la moto, vamos a otro sitio, donde estaba el comandante. Y ahí me han encerrado con todos. Y Fernanda se había quedado fuera, en principio, pues lo típico. Yo con señas, que vamos para Kabul, que tal, que cual, sonriendo, dándole la mano a todos, lo primero, buen rollete, tal, hasta que le saca la sonrisilla. Y había uno con el Kalashnikov ahí, que estaba todo el rato
apuntando y al final yo le digo, Kalashnikov, no, sí, tal, y para que el comandante se diera cuenta, y entonces el comandante le ha dicho que gire el arma y tal. Y nada, luego me han invitado a sentarme con ellos y ya pasaporte, el documento ese que nos han hecho en Kandahar, lo leen. Se han hecho fotos, luego que era ella, yo, mi mujer. Luego había uno que hablaba 4 palabras en inglés. Y bueno, la verdad es que es muy heavy porque tienes que estar ahí con buena cara, con buena sonrisa, porque lo que no te pueden, como os he dicho muchas veces, es verte serio. Ellos no entienden nada de lo que les estás diciendo. Y bueno, pues habían bastantes, un cuartel con muchísima gente, había un tanque también allí. 1 hora en la parada, es el problema. Entonces, claro, aún nos quedan 239 kilómetros, hemos hecho 60 kilómetros escasos desde esta mañana que hemos salido, y hay que llegar de día a Kabul. En fin, vamos a comernos un platanito, y cada vez que paramos es el riesgo. Paramos, empieza a venir mucha gente, cuando ven gente vienen a los talibanes y al cuartel a pedirnos papeles. Claro, si solo fuera a pedir los papeles y te puedes ir, perfecto, pero es que no es eso. Ya vienen, ya se lía. Y luego estaba haciendo fotos a Fernanda de Strange 1 ahí. ¿Está vomitando? Y bueno, encima Fernanda pues mal, que le duele muchísimo la cabeza, del estómago, creo que les entoma la sopa. Mira. Y bueno, mira, sí, cartuchos. Y bueno, nos hemos metido en una zona y está minada, o sea que vamos, nos dan el clavo. Vamos a ver si comemos algo y nos vamos. Mira, ¿veis? Allí el hombre ese con un traje azul, que es un chaleco y un detector, está buscando minas. Y nosotros aquí comiendo. ¿Ves? Va con el detector de minas y va poniendo banderitas. Está solo, si le explota se queda ahí. Lleva una máscara y lleva un traje así de protección. Allí otra. Aquí han desenterrado una, justo. Claro, nosotros nos hemos metido aquí para buscar un sitio escondido. Y cuando he visto la banderita digo, ya está. Menos mal que no nos ha dado por meternos por allá. Así que nos vamos por donde hemos venido, sin pisar nada extraño. Echa para atrás ahora y detrás de mí. Dios, qué aventura, la hostia, qué tensión todo el día, Joder, es que no se disfruta así. Fernanda con diarrea, mal. Hay un hombre ahí. ¿Estás ya? No, está ahí esperando a alguien. Ay, Dios. Y por eso no te puedes meter por pistas ni nada, o sea, es súper peligroso. Tiraron por partes y con la poca infraestructura que tiene. Así que salimos al camino este, por donde hemos entrado. Dios, qué miedo. Y va, por aquí volvemos, ya está. Y nos vamos. Ahí hay otro. Ahí. Salam. ¿Tú eres? España. Salam. Salam. A Kabul. Kabul, Pakistán. De Irán. Salam. Salam.
Spain. Spain, yes. Dios, así no avanzamos. No hay control, que no nos paren. Yo. Salam. 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 Passport? Is your hub in the picture? Ah, yes. No problem. Is she is a hub picture? Is she is a picture hubby? Yes. لا تروح اسبانيا ولا برازيل. سيد ليس بخلقك سيدة Okay. Passport. سيد وده باسبورت سيد افغانستان. Okay. Okay. Yes, yes. اسمه لسه؟ Esto va a ser rápido. سيدي زاهر. Ven para acá. Gracias. Ok, salam. Salam. Ok. Ok. Hala. Vámonos. Ay, Dios mío. Me estaba diciendo algo de fotos. Vemos fotos y yo haciéndome el loco. Dios, preguntándome lo de las fotos y yo haciéndome el subnormal. Bye. ¡Bye, bye! ¡Hala! ¡Talibancillo! Los del coche también son, ¿eh? Sí, sí, también eran. Mira a la izquierda. Dios. ¿Cómo está eso, eh? Nos han dinamitado los coches esos, Dios. Bombardeado. Bueno, otro más. No nos saltamos ni uno. Mañana nos paran los talibanes y no llegamos, cariño. ¿Fuel? Petrol. Ok. Ay, No podemos, cielo. cariño. Sí, hablamos más veces. Pues que mañana igual, si no, no llegamos. ¿Eh? Nos paran y vete tú a saber. Fernandita, la pobre, está con el estómago. Estoy para estar en Está para estar en la cama, pero es que aquí no hay nada. Vamos a ver si llegamos a una ciudad que hay un hotel, a ver si ahí nos podemos quedar y mañana madrugaremos para llegar a Kabul. Vamos. Da la vuelta ahí adelante. Tómate un Fortasé, cariño. Es que me duele la barriga, es que me duele de doler, ¿eh? Ya, pero un Fortasé te corta la diarrea, ¿eh? Si no, tenemos ahí medicamentos. ¿Dónde? Fortasé, en el botiquín hay. No, ¿dónde? ¿Dónde vas a dar la vuelta ahí? Ok. Ahí adelante, aquí mejor. Aquí. Vale, tira adelante, venga. Dios.
Dios, me está repitiendo algo, ¿eh? Dios, está bien. Peligro. La rueda de Fernanda la ha reventado. Hay que entrar más despacio, cielo, te lo he dicho. Más despacio. Más despacio. Estás muy deprisa. Bueno, ya está, venga, vamos a ver cómo. Vísteme despacio, que tengo prisa. Yendo deprisa te cargas la rueda, cariño. No es que son cortes en la carretera, son cortes de asfalto, eso revienta y te pellizca la cámara y todo. A ver. No cambiamos nosotros. Cariño, ya no es cuestión de irte o no irte, es cuestión de que hay que ir con mucho cuidado, de no caerse, de no pinchar una rueda, hay que ir con mucho cuidado, cielo, mucho cuidado, porque ahora esto. Ya lo sé, pero no puedes correr, pero no puedes ir así, tan deprisa. Te lo estoy diciendo, ya te lo estoy diciendo, eso corta. Vamos a desmontar la rueda, venga.